días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de poder tener este tiempo juntos. Agradecemos a Dios por la vida que nos sigue concediendo, por la salud. Gracias porque podemos leer su bendita palabra y alimentarnos todos los días. Y queremos animarte que nos sigamos manteniendo siempre en oración, leyendo la palabra, buscando a Dios en estos tiempos difíciles, creyendo lo que Él dice en sus promesas, que después de un tiempo de desierto viene el tiempo de la visitación, de la bendición de Dios. Y eso quiero animarte, que tú no pierdas eso nunca. Vamos a empezar agradeciéndole a Dios por este nuevo día, y quiero pedirte que te unas un momento conmigo y le agradezcas a Dios por todo lo que Él te ha dado, por tu familia, por tu trabajo, por la iglesia, por la salvación, el perdón de los pecados. Hay tantas razones por las cuales agradecerle a Dios. Ora conmigo allí. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia y te agradecemos porque nos concedes este privilegio de poder orar a ti, de poder acercarnos a ti. Como dice tu palabra, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acerquémonos confiadamente al trono de tu gracia, nos dice tu palabra, para encontrar oportuno socorro. Señor, queremos esta mañana agradecerte por la vida que nos das, porque tú nos sostienes, porque tú nos mantienes firmes en la confianza absoluta de que de ti dependemos, que nuestra vida está en tus manos, que nada pasa sin tu permiso. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos has concedido el privilegio, el honor de ser parte de una iglesia, una congregación local, pero también de una iglesia nacional, como es la Alianza Cristiana y Misionera. Gracias, Señor, por nuestra denominación que impulsa la búsqueda de Dios, que impulsa la oración, que impulsa la predicación, las misiones. Gracias, Señor, por nuestro presidente, el pastor David Mutre. Señor, ¿cómo no agradecerte por su vida y por su familia? Porque ellos son inspiración para nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos un representante aquí en la tierra, un representante denominacional que ha luchado, se ha esforzado, trabaja duro para llevar adelante esta misión que tú le has encargado. Muchas gracias, Señor. Sabemos el desgaste, sabemos el cansancio, el agotamiento que él tiene por su trabajo, porque tiene que atender muchas cosas. Por eso oramos pidiéndote fortaleza para él y su familia, y pidiéndote fortaleza para la Junta Directiva Nacional. Gracias por ellos, porque dan todo de sí para poder servirte y encaminar esta misión hacia el cumplimiento de tu propósito, cumplir el ministerio que tú nos has encargado de hacer discípulos. Gracias, Señor. Oramos por nuestros pastores, miembros de la Junta Directiva Nacional, que tú los fortalezcas a ellos, a sus familias. Oramos por los hermanos que trabajan en los distintos departamentos de la Iglesia Nacional, dándote gracias por su trabajo, gracias por todo lo que ellos hacen, Señor, por su esfuerzo. Orando, Señor, por el CONADET, por el Seminario Bíblico Alianza, pidiéndote por el rector, las personas encargadas, administradores, docentes, pidiéndote, Señor, que tú los bendigas, que tú sigas usando a la Alianza Cristiana y Misionera para formar las generaciones de personas, Señor, llenas del conocimiento de tu palabra, instruidos, preparados para toda buena obra. Señor, te agradecemos por los distritos, por los presidentes, por las directivas que siempre están trabajando, sirviendo, y por todos los hermanos que trabajan en las congregaciones, en el ministerio, en el liderazgo,
en los departamentos. Gracias, Señor, por cada miembro de la congregación que apoya, emprende, que aporta para el ministerio. Aquellos hermanos que ofrendan y diezman para que no falte recursos en la iglesia. Gracias, Señor. Te bendecimos, te agradecemos por ellos, te agradecemos porque tú pones el querer y el hacer. Gracias, Señor, por los grupos de células, grupos abiertos en las casas, donde se cuida a las personas y donde se enseña tu palabra. Gracias por cada líder que está cuidando de las ovejas y está alimentándolas. Y, Señor, gracias porque ellos son un apoyo para los pastores. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y queremos, Padre, agradecerte por el trabajo, por la empresa, por el negocio, por todo lo que tú le das a tus hijos para que podamos tener los recursos para nuestras necesidades personales, pero también para apoyar el ministerio. Señor, dice tu palabra que tú bendecirás toda obra de tus manos y prestaremos, mas no pediremos prestado a nadie. Y tendremos para dar y no tenemos que depender de otros. Gracias, Señor, porque tú nos bendices lo suficiente para que podamos tener lo necesario en casa y podamos servir también. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día, a trabajar cada día confiando en ti, creyendo en ti, sabiendo que de ti viene toda buena dádiva y toda bendición. Muchas gracias, Señor. También queremos agradecerte por nuestras autoridades civiles, por aquellas personas que están al frente de las instituciones, que están al frente de los departamentos, los ministerios, las organizaciones. Señor, pedimos que tú les des sabiduría y que en el Ecuador haya, Señor, una buena administración, gente responsable, gente seria, gente honesta, trabajando por el bienestar de los demás. Pon ese espíritu, Señor, en las autoridades, en los gobernantes, para que trabajemos todos, Señor, sabiendo que hay un Dios que nos va a pedir cuenta y que ese servicio es una oportunidad de ayudar a otros a resolver sus problemas. Señor, que tú bendigas al Ecuador, que se combata la corrupción, que se combata el narcotráfico, que se combata la violencia. Oramos, Señor, para que las leyes sean bien aplicadas y las autoridades no teman aplicar la ley y corregir lo malo. Señor, te damos gracias porque en ti está siempre la respuesta, está nuestro socorro, nuestra ayuda. De ti viene todo lo que necesitamos. Señor amado, también te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos por aquellos que están batallando con una enfermedad catastrófica, con un contagio en alguna cama, en algún hospital. Señor, te pedimos fortaleza para su familia, te pedimos sanidad para los enfermos, te pedimos, Señor, que tú los levantes, que tú les concedas la vida y se levanten las personas, tus hijos o los que no son creyentes que necesitan de ti, Señor. Háblales allí, en su lugar donde ellos se encuentran, allí extiende tu mano, Señor. Gracias te damos, Padre, por este nuevo día. Ponemos en tus preciosas manos este día y te rogamos que nos acompañes y que tu gracia y tu favor esté con nosotros y las puertas se abran en aquello que tenemos que hacer hoy. Que tú nos des sabiduría, disciplina para administrar nuestro tiempo y poder alcanzarnos para hacer todas las cosas bien hechas como es digno de un hijo de Dios. Amado Padre, gracias te damos. Gracias por los alimentos que no nos faltan en la mesa y pedimos que tú proveas para quienes no los tienen todavía. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos bendigas con tu palabra y nos alimentes y nos podamos nutrir y fortalecer en el Espíritu a través de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarte a que tomemos un tiempo para leer la palabra, edificarnos, aprender un poquito más y luego al final tener otro tiempo de oración por algunas necesidades específicas que nos piden siempre nuestros hermanos. Quiero invitarle a leer Hebreos capítulo 3, el versículo 7. Estamos en la iglesia leyendo esta carta, entonces siempre estamos sacando las lecciones de las lecturas diarias que hacemos
y esta carta está llena de riqueza espiritual para todos nosotros, a fin de que fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y no volvamos atrás ni descuidemos aquello que es tan hermoso como aquella gran salvación que Cristo nos ha dado. Hebreos 3, verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El énfasis que quiero hacer es el llamado de Dios a oír su voz con atención. La importancia de prestar oído cuando Dios habla. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, es tan serio lo que dice, es tan importante lo que dice, que nosotros tenemos que aprovechar lo que Dios nos dice que va a hacer, pero también entender que si desaprovechamos, despreciamos lo que Dios nos dice, van a suceder cosas. Y el libro de la carta de Hebreos habla constantemente de esta necesidad de aprender a oír. Por ejemplo, en el mismo capítulo 3, el verso 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, ojo, otra vez. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego menciona lo que podría suceder si nosotros no escuchamos cuando Dios te habla. Y dice que Dios definitivamente se disgusta. Y él se disgustó con el pueblo de Israel 40 años porque no le prestaron atención cuando él hablaba. Entonces, no prestar atención disgusta. Cuando no oímos lo que alguien nos dice, nos disgusta, nos molesta. Cuando un padre le habla a su hijo y el hijo no le escucha, el padre se disgusta. Cuando una autoridad te habla y no le escucha, se disgusta. Y toda persona que se disgusta reacciona. Y por lo tanto, no prestar atención cuando alguien habla hace que perdamos oportunidades, perdamos la confianza, perdamos el respaldo. Y si supiéramos escuchar cuando alguien nos habla, nos equivocaríamos menos, tendríamos éxito en las decisiones, porque cuando escuchamos los consejos y los seguimos, vamos a hacer las cosas bien. Lamentablemente, los fracasos y los errores que cada día comete el ser humano es producto de no saber oír consejos de los padres, consejos de los líderes, consejos sobre todo de la palabra de Dios. Y quiero entonces hablarte de la importancia de aprender a oír con atención. Aprende a oír con atención. Escucha cuando alguien te habla, sea una persona o sea Dios, escuche atentamente. ¿Por qué tenemos que escuchar con mucha atención la palabra de Dios? Entonces, la primera razón quiero darte en Hebreos 1 al 2. Del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quienes asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, la primera razón por la que debemos escuchar atentamente la palabra de Dios, y es porque dice la Escritura que Dios viene hablando a la humanidad de distintas maneras. En el Antiguo Testamento, en los tiempos postreros, Dios habló a través de personas, a través de profetas, a través de sueños, a través de visiones. Incluso Dios habló utilizando a los animales.
utilizó a los ángeles. ¿Se acuerda que le habló al profeta Balaán a través de un burro? Le habló al profeta Jonás a través de un pez, porque el pez fue el mensaje de Dios para un hombre necio. Y bueno, pero si bien es cierto, todo ha sido han sido instrumentos de Dios para hablar al hombre, porque Dios ha procurado llegar al corazón del hombre de distintas maneras. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos, Dios nos habla por medio de su Hijo. Es decir, Dios agotó sus recursos, envió a su propio Hijo directamente a hablarle a la humanidad para que se arrepienta, para que haga bien las cosas, y resulta que la humanidad puede llegar a menospreciar al mensajero de Dios, su propio Hijo Jesucristo. Y entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo nos habla Cristo según este texto? Él utiliza, para mi modo de ver, dos formas. Primero dice que nos habla con la palabra de su poder. Vino Jesús y le predicó a la gente, y su mensaje fue extraordinario, les habló. Pero la otra forma como Jesús nos habló es a través de su sacrificio, de sus hechos. Si las palabras se me olvidan, los hechos no se me deben olvidar. Y dice la Escritura que Él vino y efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Su sacrificio, su entrega, su muerte en la cruz, habla del gran amor de Dios para con nosotros. Si no quisimos escuchar las palabras de Cristo, entonces los hechos de Cristo tienen que entrar en nuestra conciencia y decirnos cuánto me ama Dios, cuán importante soy yo para que Dios me busque y me llame y me salve y me perdone mis pecados. Entonces, si no escuchamos la palabra de Dios, debemos saber que estamos despreciando al mismo Hijo de Dios, quien ha venido a decirnos que hay salvación, que hay perdón, que hay una segunda oportunidad, que sí se puede salir de una crisis, porque Él ofreció su sacrificio. La segunda razón que quiero mostrarte por qué debemos prestar atención, no solo es porque habla Cristo a tu vida, directamente Él. En el capítulo 2, verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué pasa cuando una persona no presta atención cuando Dios habla, cuando habla su palabra? Que la persona se desliza poquito a poquito, se va saliendo del camino y se va alejando de Dios y comienza a descuidar, como dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Quiero que notes esto. Una persona, cuando recibe a Jesucristo, es perdonada y es salvada por la obra de Cristo. Esta obra es tan grande, tan gloriosa, porque no solo que tiene que ver con el sacrificio del Hijo de Dios, sino con lo que Dios ha hecho para respaldar esa salvación. Y dice que Él ha testificado juntamente con ellos, haciendo señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo. Es decir, la salvación ha sido respaldada por Dios. El mensaje está siendo respaldado por Dios para que la gente llegue a creer en el Salvador. Dios ha hecho todo para que el ser humano se salve. Imagínese, y que el hombre llegue a descuidar semejante obra de salvación tan gloriosa, ganada en la cruz con la sangre inocente del Hijo de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando no prestamos atención a lo que nos enseñan de Dios? Que nos vamos a deslizar, nos vamos a salir del camino y vamos a terminar fracasando totalmente. Otra razón que quiero leerte, por qué tenemos que escuchar con mucha atención,
Quiero mostrarte el capítulo 4, verso 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ojo, oían la palabra, pero no acompañaban esa palabra con fe. Es decir, oían, pero no creían. Oían, mas no les llamaba la atención. No consideraban importante lo que Dios les prometía. Y entonces las personas que oyen, pero no acompañan con fe la palabra, no pasa nada. Simplemente la palabra rebota. Es como cuando Jesús puso el ejemplo de la semilla que cae en el camino. No da fruto. Es imposible. Rebota la palabra. Hay una dureza de corazón que no permite que la palabra enraíce y dé fruto. Usted sabe que una semilla, cuando se siembra, después de un tiempo de espera, ya va a dar fruto la planta. Y entonces no vamos a ver resultados de leer la Biblia, no vamos a ver resultados de Dios en nuestra vida, por más que usted ayune, ore, diezme, sirva a Dios, sea fiel a los cultos. Si no prestamos atención a lo que Dios nos dice y creemos lo que Dios nos dice, no va a haber respuestas de Dios. Ejemplo, ¿se acuerdan del sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, una pareja de esposos santos, temerosos de Dios, irreprensibles, obedientes a Dios desde niños hasta su vejez? Se habían casado y durante toda su vida hasta la vejez habían orado por un hijo, pero no venía su hijo. Y cuando de repente, en la edad avanzada de Zacarías y de Elizabeth, viene un ángel y le anuncia la palabra que vas a tener ese hijo que has pedido, y que ese hijo es extraordinario, es un hombre fuera de serie el que va a nacer. Juan no creía que eso podía hacerse, pues ya estaba viejo, su esposa estéril, y el Señor se enojó. Era irreprensible, eran los mejores creyentes, pero no tenían fe en la palabra. ¿Y de qué sirve que seamos fieles, íntegros, obedientes si vamos a dudar de Dios? Lo correcto es vivir bien y creer en todo lo que Dios nos dice. Porque también hay gente que dice, yo prefiero creer aunque viva mal, porque después de todo es la fe la que agrada a Dios, y Dios va a contestar esa fe aun cuando vivamos mal. Es verdad, Sansón vivió mal y le contestó Dios su oración cuando le pidió que le ayude a derribar el coliseo de los enemigos. Sí, pero es verdad que Dios se agrada de la fe, y cuando alguien le cree, Dios le ayuda, le contesta. Pero vivir una vida desordenada es deshonra para uno y deshonra para Dios. Lo correcto es vivir como Zacarías, con mucha integridad, y creerle a Dios como aquellas personas que no merecían, pero le creyeron y Dios los escuchó. Por ejemplo, la mujer Sirofenicia. ¿Se acuerda que esta mujer le dijo al Señor, ayuda a mi hija que está endemoniada, está atormentada? Y él le negó, le dijo, no, el pan de los hijos no es para los perrillos. Pero ella clamó y buscó su rostro, se humilló y le dijo, aunque sea las migajas quiero, así como los perros comen lo que cae, quiero comer lo que cae. Lo que tus hijos no quieren, dámelo a mí. Y entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, tu hija está sana. Entonces, hay que oír con fe para ver la gloria de Dios en lo que Dios nos promete, pero hay que vivir con dignidad para honrar el nombre de Dios y para, en cierta manera, tener dignidad ante los demás y que nadie nos abuse, nadie nos humille. Entonces, ¿qué pasa cuando no oímos con fe? Que no pasa nada. Seguimos igual, llegamos al templo y salimos del templo y todos los días amanecemos y es lo mismo, no cambia nada en nuestra vida porque no estamos permitiendo a la palabra producir fruto en nosotros. Entonces quiero llevarle al capítulo 5 de Hebreos y quiero leer el verso 11 al 14,
¿Qué pasa cuando no oímos la palabra con fe? Porque debiendo ser ya, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjate que hay cristianos que oyen con pereza, sin interés, se tardan, no tienen ganas, no tienen emoción cuando alguien les habla. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ojo, el autor aquí hace mención a los creyentes que tienen años, pero no desarrollan madurez por una simple razón: no prestan atención a la palabra que Dios les habla. Y cuando no prestan atención, no pueden ser edificados por la palabra. La palabra tiene poder de limpiar, cambiar, transformar, convertir el alma. Pero cuando la oímos con atención y la obedecemos, esta palabra transforma nuestra vida. Pero aquí hay hombres, hay creyentes que se mantienen en una actitud de niños espirituales por muchos años. Dice el autor, ya deberían ser maestros, ya deberías estar enseñando, ayudando a otros, pero sigues esperando que te sigan ayudando, sigues pidiendo ayuda, sigues pidiendo que oren por vos, sigues pidiendo que por favor te visiten, porque si no te desanimas, sigues resintiéndote porque no hicieron como tú dices. Un niño espiritual, sabes que vive mal. Los niños son hermosos por un tiempo, pero cuando ya los niños se quedan en una etapa solo de niñez, tú ya te preocupas y dices, ¿qué le está pasando a mi hijo? Que no está madurando. Disfrutamos a los niños, pero cansa cuando ya se estanca su crecimiento. Y no solo que se estancan y cansan los niños espirituales, porque no dan fruto, y es que están en peligro de alejarse de Dios. Por eso el texto dice aquí, dice que cuando una persona se recae otra vez, es imposible que puedan volver a ser renovados. El peligro de recaer cuando no crecemos, porque no prestamos atención. ¿Se acuerda? Quiero poner dos ejemplos. De aquel hombre, de aquel primer rey que Dios les dio a Israel, el rey Saúl. Él tenía un defecto. ¿Cuál era su defecto? Que no escuchaba. Dios le daba una orden y él hacía al revés. Y Dios se cansó. Dios le dijo al profeta Samuel, estoy cansado de ese hombre. No tolero, no lo soporto. Su obstinación, su terquedad, su necedad. Y el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, el prestar atención es mejor que todos los sacrificios. Hay gente que muchas veces ayuna, dice, me voy a sacrificar, voy a ayunar, voy a levantarme de madrugada a orar y voy a hacer un sacrificio, voy a ofrendar y qué sé yo. Entonces hay gente que quiere llegar a Dios con sacrificios y no es que sean malos los sacrificios, porque dice que hay que ofrecer sacrificios de olor fragante. El asunto es que todo lo que nosotros querramos hacer para Dios, pero no nos gusta escucharle a Dios, Dios no lo acepta. A Dios le encanta, le agrada que nosotros escuchemos atentamente cuando Él nos habla y luego digamos, amén, Señor, así haré. Yo no voy a discutir tu palabra, ni voy a cuestionarla, ni te voy a preguntar por qué dices así. No. Yo voy a hacer como decía el profeta Isaías, heme aquí, heme aquí. Como decía Samuel, cuando Dios le hablaba, dice que él no dejaba caer ni una palabra al suelo. Todas las agarraba, las creía, las obedecía y entonces el Señor lo respaldaba.
Siempre que tú escuches a Dios y le obedezcas, te va a respaldar en todo. Pero siempre que escuches y no le obedezcas, no hagas caso a lo que Dios te dice, vas a encontrarte que vas a clamar un día a Dios y Dios no te va a oír. ¿Por qué? Cuando no escuchamos su voz, tampoco va a escuchar la tuya, porque no estamos preparando el terreno para eso. Entonces, ¿qué quiero animarle? Quiero animarle a que usted, cuando lea la Biblia o cuando alguien le predique o un hermano, un líder le enseñe la palabra, no se complique la vida y no diga, ay, es que el pastor o el hermano no predica con entusiasmo y por eso yo me duermo. No, usted se duerme porque no le interesa. O usted anda buscando los predicadores o los líderes que son eufóricos para poder creerle a Dios, es porque usted no tiene el interés de aprender. Cualquier persona que le lea la Biblia le está leyendo la palabra de Dios. Y cuando es la palabra de Dios, usted oiga, créala y obedézcala. No importa quién la enseñó. Yo me fijo en lo que me está enseñando la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra, van a haber resultados. Y quiero cerrar esta reflexión leyendo Hechos capítulo 16. Y quiero mostrarle de una mujercita, una mujer extraordinaria que nos cuenta la Biblia. En Hechos 16. Se llama Lidia. Y Lidia es una mujer empresaria, es una mujer que tiene trabajo, que está muy ocupada, pero miren lo que hace. Hechos 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Fíjate que hay un lugar donde oran y es junto a un río. Ya eso es una costumbre que ellos tienen, porque dice, como solía hacerse, es ya una práctica de la iglesia era, o de estas personas, orar todo un siempre en ese lugarcito. Dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¡Wow! Quiero que prestes atención a esto. Hay un grupo de mujeres, no sé cuántas, 15, 20, 50, 100, no sé. Pero hay un grupo de mujeres a las que Pablo les va a enseñar la palabra de Dios en esa reunión de oración. Pero la Biblia se fija en una mujer. No dijo todas, una mujer. De entre todas esas mujeres que están en oración reunidas, hay una mujer que tiene un oído muy dispuesto para escuchar. Y Dios se fija en esta mujer para decirnos, mira lo que pasa cuando hay personas que escuchan con atención. Y entonces Lidia, que es una mujer muy ocupada porque es trabajadora, vendedora, negociante, pero ella dejó a un lado su trabajo y sacó el tiempo para estar en esta reunión, oír la palabra, aprender, instruirse en la palabra. Y dice la Escritura que era una mujer que adoraba a Dios. ¿Sabes quiénes escuchan con atención la palabra? Ellos, los que adoran a Dios. Los que no adoran a Dios se duermen. Los que no adoran a Dios cabecean. Los que no adoran a Dios se distraen. Los que no adoran a Dios están mirando un mensaje, un celular mientras alguien predica, están conversando con alguien o están simplemente pensando en sus cosas, porque no tienen su mente, su corazón centrados en aquel hombre, en aquel ser a quien adoran, que es a Cristo. Y entonces esta mujer tiene su corazón adorador, al igual que los magos que vinieron del oriente para adorar al rey, al niño Jesús. Viajaron tan lejos tan solo para postrarse y adorarlo. El adorador no le importa dónde tiene que ir, ni qué tiene que hacer, ni cuándo tiene que hacer. No le importa si tiene mucho trabajo. El adorador tiene tiempo para Dios
porque está atento a Dios y lo busca y le presta atención, porque como son personas ocupadas, no tienen tiempo para dormir, no tienen tiempo para cabecear, no tienen tiempo para distraerse. Tienen que aprovechar al máximo el tiempo, y esta mujer ocupada vino y aprovechó los minutos que le dieron para recibirle el mensaje. Y dice la escritura, Dios obró en su corazón, preparó su corazón, lo abrió, lo arregló de tal manera que esta mujer reciba la semilla, y esta semilla dé fruto en su vida. ¿Qué pasó con Lidia? Dice la escritura, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Número 1. Cuando una persona oye atentamente la palabra, el siguiente paso que va a dar es la obediencia. Y eso es lo que hace Lidia. En el mismo momento, en el mismo tiempo, ella se bautiza. Y cuando fue bautizada, y su familia. Note, esta mujer dio un paso de obediencia rápido. No hay que esperar tanto cuando Dios nos manda el bautismo. No esperes 5 meses, 1 año, 10 años para bautizarte. Algunos dicen, me voy a bautizar cuando ya esté firme. ¿Qué firme? No se trata de eso, hermano. Se trata de ser obediente. Si tú oíste la palabra y Dios te manda a hacer algo, hazlo ya. Y cuando tú obedeces a Dios, entonces ¿qué viene? El siguiente paso, el servicio a Dios. Oyó, obedeció y dedicó su vida a servir a Dios. Y eso trajo un impacto en su familia, porque toda la familia de Lidia ya es cristiana, se bautizan, obedecen a Dios. Y imagínate cómo Dios está operando en su casa, en su hogar, para tratar con el corazón de toda su familia. Y aquí tenemos ya toda una familia salvada, porque una persona escuchó atentamente la palabra. Y bueno, hermanos, ¿qué pasa cuando servimos? Bueno, cuando servimos ocurre algo. Cuando usted le dedica tiempo a servir a Dios, porque para eso nos llamó el Señor, dice lo siguiente en Hebreos capítulo 6, el verso 10. Ojo, mire. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar tu servicio, tu trabajo, tu amor hacia la gente. Dios no es injusto para olvidarse esos tiempos de ayuno, de oración, de visitación, de predicación, esos viajes misioneros. Dios no es injusto para olvidarse tu liderazgo como líder de grupo. Usted que dirige grupos, usted dedica tiempo a cuidar de los demás. Dios no es injusto para olvidarse de tu tiempo. Dios es bueno, Dios es perfecto, y no hay nadie que invierta tiempo en Dios, que Dios no lo bendiga, no lo recompense como se lo merece. Así que yo quiero entonces invitarte a lo siguiente. Presta atención cuando Dios te habla. Inmediatamente obedece cuando Dios te habla. Dedica tu vida a servir cuando Dios te habla. Y prepárate para lo que Dios va a traer a tu vida, porque Él no es injusto. Él es generoso, Él es bueno. Tú no le sirvas a Dios por lo que te va a dar. Sírvele a Dios creyendo que Él es justo. Él te va a sorprender, te va a bendecir con unas cosas extraordinarias. Lo más lindo que puedes hacer es servirle a aquel que dio la vida por ti, a nuestro Salvador, a nuestro Padre Celestial. Oremos a Dios que nos ayude a ser gente con un oído atento. Porque el que oye atentamente va a reaccionar a lo que Dios va a hacer. Oremos. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra hermosa que nos despierta al interés de escuchar, de preparar el oído, de saber escuchar cuando alguien nos habla, cuando papá nos habla, mamá nos habla, cuando un amigo nos habla, cuando un líder nos habla, cuando una autoridad nos habla y cuando tú nos hablas. De saber estar atentos a las palabras que alguien nos está diciendo. El que sabe oír, sabe obedecer. Y el que sabe obedecer, sabe vivir bien y hacer bien las cosas.
Y el que se dedica a vivir bien y a hacer bien las cosas, tiene el respaldo y la recompensa y la bendición del Padre que le ama y que quiere lo mejor para él. Sí, Señor, ayúdanos a ser diligentes, que no seamos perezosos ni distraídos de lo que tú nos dices que hagamos. Tú te puedes enojar. Tu palabra dice que te disgustaste 40 años con Israel y te disgustaste con Saúl y lo desechaste porque no escuchaba tu palabra. Pero a ti te agrada cuando la gente te escucha. Señor, queremos orar y pedirte que tú bendigas a todos aquellos que están pasando por necesidades, por problemas. Ayúdalos, Señor, a superar esos momentos difíciles, aquellos matrimonios que tienen crisis. Fortalécelos, Señor. Aquellos enfermos que están en los hospitales, Señor, que tú los levantes. Señor, de manera especial te pedimos por todas las iglesias en el Ecuador que la Alianza Cristiana y Misionera preside. 330 iglesias que predican tu palabra y te pido que tú las dirijas para que podamos hacer lo bueno, ayudar a la gente. Y también, Señor, por los misioneros que están por todo lugar, Señor, del mundo. Aquellos misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera que están llegando a esos campos difíciles, allí donde, Señor, no hay quien predique tu palabra. Señor, que tú los respaldes, que tú los guardes, los protejas, los libres, que tú proveas los recursos para que ellos puedan predicar. Y que todos nosotros, la Alianza Cristiana y Misionera, no dejemos de apoyar y de respaldar el ministerio de las misiones. Y también, Señor, te pedimos por todos aquellos niños que han desaparecido en estos últimos tiempos y que crea un dolor, una angustia en el corazón de sus padres porque no saben dónde están. Te pedimos que tengas misericordia y que tú los salves, que tú los libres, los protejas y que puedan regresar a los brazos de sus padres. Señor, oramos también por los migrantes que se han perdido en el camino, que se han accidentado, que han tenido que regresar y que tienen deudas. Te pido, Señor, que tú obres en la vida de ellos y endereces los pasos para que no sufran más. Oramos, Padre Celestial, por las familias que están acá y que no saben dónde están sus familiares que se han perdido en el camino. Ten misericordia. Que haya trabajo, que haya en este lugar fuentes de ingreso para que las personas no tengan que emigrar y no tengan que abandonar su familia. Señor, oramos por aquellos que han caído en drogas y en alcohol para que se levanten en victoria y rompan esos vicios de adicciones y puedan recuperar la dignidad, la credibilidad y sus familias. Señor, de manera especial te suplico, Señor, por todos nuestros hermanos que están atravesando por una crisis de salud, han perdido un ser querido y ellos necesitan consuelo y fortaleza. Padre Celestial, yo bendigo tu nombre, oro a ti creyendo en tus promesas. Dice tu palabra que Abraham creyó lo que tú le dijiste y esperó con paciencia y recibió lo prometido. La fe y la paciencia permiten que heredemos las promesas. Ayúdanos, Señor, para poder ver tu gloria en medio de toda necesidad. En el nombre bendito de Jesús te lo pido, te doy gracias y bendigo tu nombre y bendigo a cada hermano que siempre está conectándose para seguir estos tiempos de oración y esta palabra que hemos leído. En el nombre de Jesús, bendícenos. Gracias, Señor. Amén. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Qué gusto poder acompañarte. Deseo lo mejor para ti, que Dios te abra puertas, que tengas éxito, fortaleza, ánimo, pasión de Dios en tu corazón y no desmaye tu deseo de leer la palabra, de orar y de escuchar la voz de Dios, porque lo que viene es hermoso si tú lo escuchas. Dios te bendiga. Un abrazo. Escríbenos si necesitas alguna petición de manera personal. Siempre estamos orando, ayunando y ahí te llevamos en oración. Dios te bendiga. Un abrazo.